Francisco José Morales es catedrático de Psicología Social de la UNED, autor e investigador de referencia en este campo y asiduo colaborador de este programa de Sin Distancias, donde nos da a conocer a los mejores expertos en multitud de cuestiones de gran interés de actualidad social. Buenos días, profesor Morales. Buenos días. Nuestra cuestión es el yihadismo internacional y tenemos con nosotros al profesor Luis de la Corte Ibáñez. Buenos días, profesor. Buenos días. Que es una persona que es sumamente experta en esta cuestión. Su currículum es muy amplio. De hecho, no tendríamos tiempo para expresarlo, dado que antes de dedicarse al yihadismo tiene ya una obra completa. Pero vamos a centrarnos en los que ha trabajado en los últimos años. Es profesor titular de Psicología Social en la Universidad Autónoma de Madrid y director del área de Estudios Estratégicos y de Inteligencia del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de esta Universidad Autónoma. Su ampliación de estudios en la London School of Economics y Ciencia Política y en el Centro de Estudios de Terrorismo y Violencia Política de la Universidad de St. Andrews, también en el Reino Unido, entre otras instituciones. En la actualidad, como he dicho, su investigación se centra en cuestiones de seguridad y defensa, con especial atención al terrorismo y a otras formas de violencia política, análisis de conflictos, criminalidad organizada e inteligencia. Es patrono de la Fundación para la Investigación Aplicada en Delincuencia y Seguridad, es miembro del grupo de expertos del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo y de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa. Es autor de numerosos artículos y capítulos de libros. Me voy a centrar en unos cuantos que considero todos ellos libros de referencia. En 2006 publica un libro titulado La lógica de terrorismo, que es un libro de autor, él como único autor. En 2007, La yihad terrorista, escrito con Javier Jordán, profesor de la Universidad de Granada. En 2010, Crimen organizado, evolución y claves de la delincuencia organizada, junto a Andrés Jiménez Salinas. Y más recientemente, en 2015, Seguridad Nacional, amenazas y respuestas, coordinado junto con José María Blanco. En la actualidad codirige el importante título de experto en análisis de inteligencia de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha participado como profesor en diversos programas universitarios de posgrado, máster de Ciencias Forenses y de Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Análisis y Prevención de Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos. Como docente e investigador también ha colaborado con varios centros de pensamiento o lo que se conoce como think tank en el Real Instituto Elcano y en muchos organismos públicos ligados a distintos ministerios, por ejemplo, en el Ministerio de Presidencia, el Centro Nacional de Inteligencia, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Escuela Diplomática, en el Ministerio de Defensa, el Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional y en el Ministerio del Interior, el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista y otros muchos. Es importante también señalar, y con esto acabo, que en 2014 recibió la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. Bueno, por tanto, vamos a comenzar ya a dialogar con el profesor de la Corte y mi primera pregunta es, a la hora de hacer referencia al yihadismo, ¿qué aspectos fundamentales habría que considerar? Bueno, el yihadismo es un fenómeno bastante complejo y en evolución. Tiene su raíz en el desarrollo de diversos movimientos políticos, religiosos, que surgieron y se desarrollaron a lo largo del siglo pasado, del siglo XX, en el mundo musulmán, en algunos países principalmente, pero con extensión a otros muchos, y constituye una actividad de carácter violento y criminal desarrollada por, digamos, los apéndices más extremos de los participantes de esos movimientos. Esos movimientos tienen una orientación esencialmente islamista, es decir, de lo que se trata es de promover un proceso de reislamización del mundo musulmán, incluidas sus instituciones, para que éstas sean regidas implantando la Sharia o la ley islámica en una interpretación particular de la ley islámica, rigorista,
ultraortodoxa y bastante regresiva. En resumen, es una expresión violenta de un fenómeno social y político mucho más amplio, que tiene otras expresiones que no son violentas, las tuvo en sus orígenes y las tiene ahora. La mayoría del islamismo no es violento, pero hay una versión violenta y radical del islamismo que se expresó a través del yihadismo. ¿Por qué a través del yihadismo? ¿Por qué ese término? Pues porque, aunque es una cuestión terminológica que suscita polémica dentro del propio mundo religioso musulmán, quienes promueven acciones violentas para llevar a cabo esos objetivos de reislamización definen esa violencia aludiendo al término yihad, que es un término que proviene del árabe clásico, que tiene una presencia importante en los textos fundamentales del Islam, y que, aunque tiene distintas acepciones, puede entenderse, según una de ellas, como lo que en Occidente solemos traducir, con una traducción que no es literal, como guerra sagrada. De acuerdo. ¿Qué relación tiene esto con la radicalización violenta y qué se puede entender por radicalización violenta? Bien, los procesos de radicalización violenta, o lo que llamamos procesos de radicalización violenta, son aquellas experiencias que pueden tener individuos o grupos humanos que suponen un cambio psicológico que les vuelve proclives a utilizar la violencia o apoyar a quienes utilizan la violencia para hacer avanzar sus objetivos de carácter político o político-religioso. Hay radicalización violenta allí donde hay expresiones de extremismo violento. El yihadismo es uno de ellos, entre otros. Pero, en definitiva, es el proceso de evolución, digamos, psicológica y, lógicamente, ideológica que conduce al apoyo o la implicación en acciones violentas que tienen una finalidad política o religiosa. Bien, para descender a aspectos más concretos, que cabría hablar de zonas de refugio y tránsito de estas personas que se dedican a estas actividades violentas. Sí, en términos digamos, geopolíticos, como el yihadismo es una expresión de extremismo, es una forma de extremismo violento que ha tenido tiene un alcance transnacional, un elemento importante desde el punto de vista de su desarrollo ha sido la existencia de zonas, cuando digo zonas quiero decir países o regiones dentro de un país, que han sido utilizadas o pueden ser utilizadas como refugios. Normalmente se utiliza se utiliza muy a menudo el concepto de santuarios, es decir, zonas donde los extremistas pueden huir, pueden refugiarse, pueden sentirse protegidos, pueden utilizar como lugar desde el que dirigir a sus seguidores y orientarles. Y yendo en la línea esa de concreción, ¿podríamos hablar un poco de cómo se ha expresado esto en nuestro país, en España? Bien, España tiene una larga relación con el fenómeno del extremismo de inspiración yihadista. A lo largo de, como ha pasado con otros países europeos, por otro lado, ¿no? Pero a lo largo de los años 80 llegaron a España algunas de las primeras personas que, procedentes de varios países del mundo árabe, en concreto, ya habían participado en movimientos islamistas radicales que habían recurrido a la violencia, que por tanto podríamos denominar como yihadistas. Algunas de estas personas tenían vínculos con lo que luego, en los años 90, se constituiría como la organización de referencia del yihadismo, al menos del yihadismo de inspiración transnacional, que fue Al-Qaeda. Porque, de hecho, dos de estas personas crearon la primera célula de Al-Qaeda en España en los años 90. A lo largo de los años 90 siguieron llegando individuos que tenían vínculos yihadistas, y a finales de los años 90 empiezan a producirse los primeros casos de radicalización
dentro de nuestro propio país. A partir de ahí, eso evoluciona hasta llegar a la situación que hizo posible los atentados del 11 de marzo de 2004 y que ha tenido continuidad después de esos atentados, por desgracia, con dinámicas de radicalización que han seguido produciéndose, como reflejan la intensa actividad policial y judicial que se ha llevado a cabo y se sigue llevando a cabo en España para tratar de frenar el fenómeno. Me pregunto qué papel ha desempeñado, si es que desempeña alguno, la Unión Europea en el marco de esta lucha contra el terrorismo. Bien, la Unión Europea tiene una relación con este tipo de terrorismo similar a la que acabo de describir respecto a España. Desde finales de los 80 a los años 90 se convierte en zona de refugio y tránsito, es decir, personas que habían militado ya en grupos yihadistas, incluyendo, por ejemplo, muchos veteranos de la campaña de la guerra de Afganistán contra los soviéticos, en la que había elementos yihadistas, además de otros tipos, vienen a residir a Europa y utilizan Europa como un ámbito de reclutamiento, como una zona, un lugar donde llevar a cabo actividades logísticas. En principio, Europa parece que, o se cree que, digamos, va a estar protegida respecto a la posibilidad de que haya atentados de inspiración yihadista en su territorio, ¿no? Pero tarde o temprano era inevitable que estos grupos que actuaban en Europa se radicalizaran hasta el punto de llegar a considerar la posibilidad de convertir Europa también en un escenario para atentados. Cuando se producen los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, las instituciones europeas, digamos que reaccionan, pero probablemente infravaloran la amenaza, en el sentido de interpretar que, bueno, fundamentalmente, si uno se deja guiar incluso por el propio discurso de Al-Qaeda y de su líder, bueno, pues el problema era fundamentalmente de Estados Unidos, la amenaza era dirigida contra Estados Unidos. En realidad, el discurso de Al-Qaeda era un discurso no solo antiestadounidense, sino antioccidental y, por tanto, antieuropeo. La Unión Europea y los países miembros de la Unión Europea consideran que la amenaza es real, pero su manera de actuar es, digamos, menos drástica que la de Estados Unidos. Entre otras cosas porque también la actuación de Estados Unidos genera muchas inquietudes razonables, ¿no?, respecto a hasta qué punto se fuerzan las leyes o se están sobrepasando los criterios, las barreras morales que hay que mantener para actuar contra cualquier forma del terrorismo, incluida el terrorismo yihadista. Y en realidad no es hasta que se producen sucesivamente, de un año a otro, los atentados de Madrid en marzo de 2004 y los atentados de Londres el 7 de julio de 2005, es decir, poco más de un año después de los de Madrid, en el que hay también más de 50 víctimas mortales y varios cientos de heridos, cuando las instituciones europeas, digamos, dan una siguiente vuelta de tuerca a su enfoque antiterrorista, aprueban una estrategia antiterrorista y también una estrategia contra la radicalización y el reclutamiento con fines terroristas, y a partir de ese momento, digamos, es cuando realmente, si se habían redoblado esfuerzos a partir del 11S, digamos, se triplican los esfuerzos y se produce un avance mucho más sustantivo de las políticas, los recursos que se implementan para luchar contra el yihadismo, ¿no? Y los efectos que eso ha surtido en realidad son bastante positivos, a pesar de que no se ha podido impedir que se produjeran nuevos atentados, sobre todo en los últimos años, a raíz de la aparición de una nueva expresión de este terrorismo yihadista, inspirada básicamente por el Estado Islámico o el Daesh. Pero, insisto, los resultados han sido bastante positivos, porque a la hora de valorar la eficacia mayor o menor de las políticas antiterroristas,
si tomamos en cuenta solo los casos en los que los terroristas han conseguido ejecutar las acciones planificadas e ignoramos aquellos otros casos en los que planes terroristas, y ha habido muchos, han sido desmantelados, pues la valoración no sería justa ni adecuada, ¿no? Y en Europa se han evitado bastantes más tragedias que las que lamentablemente se han producido. Bueno, muchas gracias. Una cuestión que a mí se me ocurre preguntarle es la siguiente. En su aportación al estudio del yihadismo, su aportación personal, introduce el concepto de conjetura para enfrentarse al estudio del yihadismo, que no es un estudio sencillo, dado que es enormemente, como usted ha señalado, es enormemente complejo. ¿Qué papel juega este concepto de conjetura y por qué la conjetura? Bien, yo creo que es fundamental que a la hora de tomar decisiones en relación a la política antiterrorista, esas decisiones se apoyen, digamos, en evidencias, en el conocimiento que se ha venido desarrollando, que ha sido mucho, sobre el fenómeno terrorista en general y sobre su expresión yihadista en particular en los últimos 10-15 años. Esa es una primera condición necesaria, digamos, de una acción que pueda ser lo más eficaz posible, ¿no? Pero la segunda condición, añadida a esa primera, es que tenemos que considerar que el estatus epistemológico de ese conocimiento es limitado, como por otro lado es limitado el estatus epistemológico, la fiabilidad de los conocimientos que en general producen las ciencias sociales. Las ciencias sociales, no solo las ciencias sociales, pero más aún las ciencias sociales, funcionan a través de lo que en su día Popper y también Lakatos, dos filósofos de la ciencia muy conocidos, llamaron el juego de las conjeturas y las refutaciones. Se establecen conjeturas, es decir, afirmaciones hipotéticas sobre cuáles son las causas que producen un fenómeno, en este caso el terrorismo yihadista, y se tratan de contrastar para ver si el contraste de esas conjeturas con la información, con los datos, con la experiencia, permite refutarlas o no. Si no se refutan, podemos mantenerlas, pero el valor epistemológico que tienen esas conjeturas sigue siendo reversible. Es decir, mañana podemos encontrarnos con datos, con evidencias, con hechos que si no se refutaron antes, refuten ahora nuestras conjeturas y tengamos que modificarlas. Es importante tener en cuenta el carácter, la dimensión conjetural del conocimiento que tenemos sobre el fenómeno yihadista, entre otras cosas, para que no nos equivoquemos creyendo que todo está claro. Más bien hay muchas zonas de penumbra respecto al fenómeno, porque es muy difícil de someter a un estudio riguroso y sistemático, por un lado, y por otro lado, porque es un fenómeno muy diverso, muy heterogéneo y en constante evolución. De acuerdo, entonces en relación con eso, a mí me parece que usted tiene algunas conjeturas importantes y sus correspondientes refutaciones acerca de algunos aspectos. Por ejemplo, el perfil del yihadista. Sí, el perfil del yihadista es uno de los... Encontrar un perfil que defina al yihadista ha sido uno de los objetivos que ha suscitado más investigación, al menos en relación a los intentos para explicar los procesos de radicalización yihadista, ¿no? Y ha dado lugar a estudios muy valiosos. Pero una de las consecuencias que se pueden sacar de esos estudios hasta la fecha es que, digamos que no existe un perfil. Si existen perfiles es en plural, son diversos perfiles, entre otras cosas porque no es una cuestión solo de características o rasgos innatos, como decimos en psicología, ¿no? Sino de procesos de cambio, es decir, de trayectorias biográficas distintas. Y la experiencia muestra que hay muchas personas que se han radicalizado, pero que hay mucha variabilidad también en las formas, los modos en que se ha radicalizado y en los factores que han sido determinantes para producir esa radicalización. Por tanto, esta es una primera conjetura. Si hay un perfil del yihadista, no lo hay. En todo caso, hay muchos y esos perfiles varían. Y además los datos que nos proporcionan los perfiles pueden ser útiles, lo son, de hecho, para facilitar la investigación
policial, para anticiparse a movimientos de individuos que puedan estar involucrados en este fenómeno, pero no aportan todas las claves necesarias para comprenderlo y para explicarlo. Otra cuestión también sometida a debate fuerte en esta misma línea sería si cabe hablar de un problema migratorio o poblacional. Sí, esta es una segunda idea a la que se vuelve frecuentemente casi cada vez que en los últimos años se ha producido un atentado en Europa. La coincidencia, digamos, en el tiempo del incremento de los flujos migratorios regulares e irregulares hacia los países europeos con un nuevo repunte de la actividad yihadista ha hecho que se plantee la hipótesis, a veces el problema es que no se plantean como hipótesis, sino que se da por cierto de entrada que el incremento de los flujos migratorios regulares e irregulares hacia Europa es la causa, o al menos una de las causas fundamentales de ese repunte de actividad yihadista. Bien, ¿qué es lo que nos dicen los datos a este respecto? Bueno, primero, ¿hay personas que se han implicado en acciones yihadistas en Europa o, por ejemplo, en Norteamérica que son inmigrantes recientes? Sí, las hay. ¿Son muchas? Son la minoría. La mayoría de las personas que en los últimos 10, 15 años se han implicado en actividades yihadistas en Europa y han perpetrado atentados o lo han intentado, eran personas que, o bien, aunque fueran inmigrantes, llevaban un tiempo considerable residiendo en el país o al menos en la región donde intentaron o lograron atentar, o en mayor medida eran musulmanes de segunda o tercera generación, es decir, eran personas nacidas en el país donde atentaron. Por tanto, todo lo contrario de lo que sugiere la conjetura o la hipótesis de la relación entre migración, procesos migratorios y terrorismo. Asociada o relacionada con esa primera conjetura está la segunda, de carácter poblacional. A medida que haya más población musulmana o allí donde haya más población musulmana en un entorno culturalmente no musulmán, es decir, por ejemplo, en el caso europeo, habrá más casos o más riesgo de actividad yihadista. Bien, esta es una conjetura que tiene más fondo que la anterior, porque es indudable que si estamos hablando de un tipo de extremismo del que participan solo personas que profesen la religión islámica, es obvio que en tanto en cuanto quienes tratan de reclutar a individuos para implicarse en el yihadismo van a tener más éxito y van a hacer más esfuerzos en aquellos entornos sociales donde haya una mayor densidad, una mayor cantidad de personas que profesan esa religión. Por tanto, en términos estadísticos podría tener sentido a priori. ¿Qué es lo que nos dicen los datos? Bueno, pues nos dicen que hay países donde la cantidad de población musulmana es muy superior a la de otros, donde, sin embargo, ha habido menos actividad yihadista. Es decir, hay algunos países europeos que figuran en la lista de los primeros en términos de población de confesión musulmana que efectivamente han padecido una mayor actividad yihadista, pero otros no. Por tanto, no es una condición suficiente como para explicar el fenómeno. Y descendiendo ya a cosas ya más concretas, ¿podríamos comentar brevemente qué plan de acción hay para prevenir, o planes de acción para prevenir el extremismo violento? Bueno, desde al menos el año 2004-2005, que es la fecha que señalé antes, digamos que sirve de punto de inflexión respecto al diseño de las políticas antiterroristas en Europa, distintos países han elaborado una variedad de planes y de programas para prevenir
la radicalización. De hecho, la estrategia antiterrorista europea establecía 4 pilares de la lucha antiterrorista y el primer pilar era precisamente la prevención de la radicalización. Hay una estrategia europea que además está inspirada en una estrategia anterior británica, y España desde hace varios años tiene también su propia estrategia, su propio plan estratégico para prevenir la radicalización violenta. Las directrices o las líneas de actuación básicas de esas estrategias son varias. La primera, obviamente, tiene que ver con la detección temprana de indicadores, signos de posible radicalización para evitar que esa radicalización vaya más. Los procesos de radicalización son un continuo. Hay muchas más personas que empiezan a radicalizarse que personas que terminan de radicalizarse, y por tanto se puede intervenir a tiempo si hay información suficiente para hacerlo, ¿no? Hay que trabajar con poblaciones de riesgo, por ejemplo, jóvenes, por ejemplo, menores. Hay que prestar una especial atención a la relación entre la sociedad en su conjunto, las instituciones públicas y las comunidades religiosas islámicas, para que éstas colaboren y apoyen la difusión de un Islam moderado, ajustado a los criterios, a los principios y valores de nuestro ordenamiento constitucional. Hay que tratar de contrarrestar la narrativa yihadista, que es un factor fundamental en el proceso de radicalización, contrarrestarla con argumentos, con imágenes que eviten que se generen actitudes favorables hacia el yihadismo, hacia la violencia en general, actitudes, digamos, exclusivistas y favorables a posiciones maximalistas en respecto al desarrollo del sentido religioso y de los objetivos políticos del islamismo. Esas son las líneas fundamentales. Hay muchas y hay distintas dimensiones de trabajo. Ese trabajo se tiene que hacer a nivel de colectivos, pero luego también a nivel de individuos y de grupos que están en una situación especial de riesgo. Y hay también zonas, regiones de los distintos países europeos que parece que representan un mayor riesgo y por tanto requieren una mayor atención, pero para eso tienen que ser previamente detectadas. Por tanto, el trabajo en términos de inteligencia es muy importante, ¿no? Muy bien, y ya llegando al final, solo le quiero pedir que haga un broche final para cerrar este diálogo. Bien, como dije al principio de mi intervención, el fenómeno del radicalismo de inspiración yihadista es complejo, es ubicuo, afecta a España como afecta a Europa, como afecta a otras partes del mundo. Es complejo, y lo que hemos visto en los últimos años es que tiene momentos momentos álgidos y momentos de declive. Estamos ahora mismo en un cierto declive en comparación con la incidencia que este fenómeno produjo en los años recientes, hasta el año pasado, en el que hubo una acumulación de atentados y de actividad terrorista verdaderamente preocupante, ¿no? En este año en Europa se han producido 2 incidentes menores en comparación con los que hemos tenido antes, y por tanto estamos en una situación mejor. Esto no debe llevar a bajar la guardia. Las dinámicas de radicalización continúan, las operaciones policiales continúan, y es importante pensar en la necesidad de seguir investigando el fenómeno para comprenderlo mejor y que por tanto la toma de decisiones sobre cómo afrontarlo esté bien fundamentada, y preparar a la sociedad para que reaccione de la mejor manera posible cuando no se puedan evitar acciones lamentables que puedan producir víctimas, intentando que no desestabilicen y que la ciudadanía se pueda recuperar de forma inmediata. Y también hay que continuar prestando una atención prioritaria, obviamente, a las víctimas que el fenómeno ya ha dejado. De acuerdo, muchísimas gracias. Encantado, un saludo.